Esto, que para muchos era un sueño largamente acariciado, para otros era simplemente una irreverencia, una fantasía, algo irreal. Y no es la Escalade, no es este vehículo tan emblemático de Cadillac a lo que me refiero. Es esencialmente la fórmula con la que hoy aterrizan a uno de los vehículos de gran tamaño, de 3 filas de asientos, de equipamiento, de lujo, de desempeño, más emblemáticos y representativos de la cultura estadounidense. Obviamente Cadillac es una marca legendaria que a lo largo del tiempo ha tenido distintas épocas y sobre todo distintos productos que la han hecho un referente en términos de lo que puede ponerse a bordo de un auto. ¿Quién no recuerda a Elvis Presley a bordo de uno de sus múltiples Cadillacs, o a todo aquello que representó esta cultura de la fascinación automotriz? Pero bueno, vámonos de lleno con lo que Cadillac está presentando en esta, que es la Escalade en la versión V, la expresión máxima de la deportividad y del desempeño. En el caso específico de esta V, vamos a hablar de cuáles son estos pequeños trucos, estos pequeños secretos. Por un lado, estamos hablando de una camioneta de más de 5.7 metros de largo. Voy a abrir esto que es la cajuela para que vean de qué estoy hablando. ¿Cuál es finalmente la oportunidad que tenemos en este tipo de vehículos de vivir la tecnología? Tenemos aquí una muy buena zona de carga. Tenemos en este momento pues 3 filas de asientos y aún así espacio para llevar en la cajuela algo más de equipaje. Voy a subirme en la segunda fila de asientos para que vean de lo que estoy hablando. Esta es además una segunda fila que nos permite recorrernos hacia adelante y hacia atrás, que además incorpora un sistema de infoentretenimiento que le habla a un cliente distinto, a un cliente más sofisticado, a un cliente más exigente. Pero si queremos pasarnos hasta la tercera fila de asientos, pues no va a desmerecer esta ejecución. Vemos, yo soy un tipo que mide 1,87, que este tercer espacio es algo que desde que se planteó la plataforma con las 3 ejecuciones en las que General Motors estaría poniendo este full size, esta camioneta, pues había que cuidar una tercera fila para darle mayores posibilidades. Y en el caso de una Escalade, pues no podíamos perder oportunidad de demostrar de qué estaban hechos estos vehículos. ¿Qué más vemos en una tercera fila que estamos poco acostumbrados a ver? Bueno, pues vemos que tiene conectividad. Tenemos aquí entradas USB tipo C. ¿A qué me refiero con esto? Pues obviamente a todo lo que está en este momento tratando de ofrecer el propio grupo automotor General Motors. Tener aquí y tener de mi lado derecho entradas, pues obviamente con esta tecnología pues no es algo que vayamos a encontrar en cualquier lugar. Además, el techo, el material del que están hechos, pues cada uno de los rincones de esta camioneta, los asientos, como les decía hace un ratito, que son texturas mucho más cómodas, pues entonces ya estamos hablando de un perfil de clientes diferentes. Además, en el techo, si lo podemos ver, vemos que es un enorme techo panorámico, y ya desde que había llegado esta Escalade al mercado, nos había hablado de una tecnología muy interesante que se está visualizando en estos pequeños espacios. Vemos que estos son micrófonos para amplificar el sonido que yo estoy proyectando a alguien que va en la tercera fila de asientos y le va a hablar a alguien que está manejando, por ejemplo, que está en la primera fila de asientos como copiloto. No tienes que gritar de "oye", no es necesario. Este sistema de audio ya es tan sofisticado como para permitir la interlocución de la persona que vaya adelante y las personas que van acá atrás. ¿Para qué? Para que no tengas que gritar. Y además, otro detalle que me gustó muchísimo fue el tema de la insonorización. El laminado de estos vidrios le permite no solo a quien va a bordo sentirse pues más a gusto, más confortable, sino también tener una mejor acústica. Vamos al tema de la temperatura. La temperatura se puede controlar desde aquí atrás gracias a este dispositivo. Y también, si nos vamos a la primera fila de asientos, pues vamos a ver una ejecución extraordinaria de lo que hoy en día es una pantalla que puso el referente y puso el lugar pues muy en alto, el lugar de Cadillac en cuanto al infoentretenimiento, porque tenemos en realidad 3 ejecuciones de pantalla: esta del lado izquierdo, la del clúster de instrumentos y esta del sistema de infoentretenimiento, que al mostrarla de la forma en la que Cadillac decidió mostrarla, parecería una sola pantalla
y entonces sí sería la pantalla en su momento más grande que se había montado en cualquier vehículo de la historia. Este detalle es un detalle bien interesante. ¿Por qué? Pues porque a partir de que Cadillac hizo esto, pues otras marcas siguieron este mismo curso, este mismo camino. Hoy en día ya no únicamente es Cadillac, son otras, pero lo interesante es ver que en esta V-Series están respetando esta propuesta. Aquí vemos que también vamos a encontrar nuevamente más entradas tipo C y las USB convencionales a las que ya estamos acostumbrados, y también tenemos una palanca de velocidades. En muchos casos ya son botoneras. En el caso específico de esta Escalade, pues vemos que no, que mantienen esta especie de joystick que prácticamente pues ya simplemente sería para pues orientarnos hacia atrás, hacia adelante y llevarlo a un tipo manual, porque los cambios realmente se van a hacer desde aquí, desde las paletas de cambio que están ubicadas detrás del volante. Ojo, estas paletas son pues metálicas. Estamos hablando de un Cadillac, entonces no esperaríamos menos en este tipo de materiales. También vemos que aquí en el techo tenemos una bocina, y que también esta bocina está ejecutada en metal, ¿no? Es metálico, y esto nos habla de calidad. Tenemos estos micrófonos y tenemos todos estos detalles que le dan a este vehículo pues una sofisticación muy particular. Un detalle que me llama mucho la atención es la forma en la que Escalade ha decidido pelear sus batallas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en un ratito más vamos a hablar acerca del motor, cuando estamos hablando de qué es lo que caracteriza a una Escalade, pues estamos hablando de una experiencia de 3 filas de asientos que no vamos a encontrar en todas las marcas automotrices. Realmente los americanos se han consolidado como los que mejor saben hacer estos vehículos. Y si bien es cierto, Escalade tiene hermanos menores como Suburban, que es un vehículo que le da toda la experiencia y toda la autoridad moral a Cadillac para hablar de este tipo de transporte, también hay que decirlo, en una especie de escalón intermedio entre Escalade y Suburban vamos a encontrar a Yukon que forma parte de la ejecución de GMC, pero que tiene otro tipo de orientación. En el caso de esta Escalade vamos a encontrar otro tipo de tecnología que abarca la seguridad, tecnología que abarca las asistencias en cuanto a la conducción, y tecnología que también abarca todo lo que tiene que ver con estos pequeños dulces, con estas pequeñas cerezas que se ponen sobre el pastel para encontrar inclusive aquí, en este espacio que es el de la cabecera, música y todo lo que tiene que ver con los sistemas de infoentretenimiento que van a interactuar con este tipo de ejecuciones. Detalles que me llaman mucho la atención, y ahorita voy a hablar de ello, es el tipo de conectividad que ya nos ofrece este tipo de vehículo. Muchas personas no han encontrado todavía a alguien que les brinde todo lo que necesitan a la hora de subirse al vehículo. ¿A qué me refiero con esto? Con la tecnología OnStart. OnStart es algo que, si lo vemos aquí ubicado, nos va a permitir, por ejemplo, con este botón azul, tener una asistencia, esto a través de la voz. Este tipo de botón, que es el SOS, únicamente con oprimirlo va a activar un protocolo de emergencia que ya lo conocemos, y otro pues simplemente es la orientación. ¿Qué otro tipo de cosas estamos encontrando en esta Escalade V-Series? Pues bueno, también desde el detalle de los asientos. Si yo aprieto aquí en la portezuela estos tres botones, vamos a encontrar por un lado que podemos refrigerar el asiento, que podemos calentar el asiento o solo una parte del mismo. Así es que los detalles pues me satisfacen gratamente. También aquí debajo de la consola que tenemos aquí en medio vamos a encontrar una auténtica hielera que puede refrigerar nuestras bebidas, y una vez más vamos a encontrar otros dos tipos de conexiones: una conexión tipo C USB y la USB convencional, así como una tarjeta. Esta tarjeta es extra. Para el tema del cargador del teléfono ya no es necesario que tengamos cables, pero hasta qué punto el lugar en el que colocamos el teléfono es importante. En el caso específico de Cadillac es muy relevante. ¿Por qué? Porque únicamente vamos a tener que dejar caer nuestro teléfono aquí, ajustarlo, y esto además nos va a permitir no estarnos distrayendo.
con los mensajes o con la pantalla que en todo momento pues van a estar llamando nuestra atención. Específicamente este cargador es uno muy viable, que desde mi punto de vista es un lugar muy adecuado porque lo vas a tener a la mano, pero no te va a estar distrayendo con los mensajes que pueden estar entrando a la pantalla. Me voy a despedir de este bloque, pero al regresar vamos a hablar de la joya de la corona. Esta no es una Escalade convencional y la razón de ser de ello son los huesos, son los fierros, es lo que han desarrollado en una evolución que además monta un motor de un auténtico deportivo. Y me voy a ir con este sonido, un sonido muy particular, que es el que emite el motor que vive bajo el cofre. Vamos a un corte, regresamos. Estás en Autos en Imagen. Estamos de regreso con esta sinfonía, que es la de un motor, y ahora ya tenemos prendidos los sistemas de iluminación que le dan una identidad muy particular a este vehículo y prácticamente hoy en día a todos los vehículos de este tipo de marcas que adoptan a través de las luces un sello lumínico, una identidad, una personalidad que no depende de tener el vehículo físicamente frente a nosotros. Únicamente con que veas ya estos destellos sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Pero vamos a esta parte que auténticamente es una joya de la ingeniería automotriz, es una obra de arte, al punto que esta está firmada por la persona que puso sus manos en él. Aquí dice hecho por y el nombre de la persona. Esto, recuérdenlo, se retoma de los Corvette. Corvette es una marca que históricamente le ha dado a General Motors, pues no solamente fama y fortuna, sino evidentemente una reputación que al día de hoy la mantienen como un referente en cuanto a la deportividad. Pero hablando específicamente de lo que está ofreciendo Cadillac en este vehículo, hay que recurrir a un V8 de 6.2 litros sobrealimentado, es decir, tenemos un supercargador que va a poner debajo de ese motor cigüeñal, bielas y pistones forjados, así como válvulas de admisión en titanio para alcanzar un desempeño extraordinario que únicamente es comparable con un auto de carreras. Este V-Series que vemos aquí, el sello, que vemos aquí, el nombre de la división que pone sus manos en esta camioneta, es capaz de ofertar 682 caballos de fuerza. Esto es una locura en cuanto a desempeño, y al mismo tiempo 652 libras-pie de torque que son administradas a partir de una transmisión automática de 10 velocidades, tal y como ocurre en las Cadillac que no son las V Series, para poder además llevar esta potencia única y exclusivamente a partir de una tracción integral permanente que en todo momento va a tratar de hacer una gran labor y un gran esfuerzo para que todo lo que tenemos aquí sea capaz de ir al asfalto, y no solamente de ir a través del asfalto, sino permitirle a este mastodonte, a esta enorme camioneta, moverse con tintes deportivos. ¿Y quién es el siguiente aliado que va a poder hacer esto posible? Nada más y nada menos que lo que está debajo del cofre y entre las llantas. La amortiguación, la suspensión y toda la ejecución de poner en el asfalto esta potencia corre a cargo de una suspensión trabajada específicamente para este producto. Una que es capaz no únicamente de administrar la aceleración, sino permitir que en todo momento, gracias a esta suspensión adaptativa que está administrada con la función Magnetic Ride Control, pues hacen una de las ejecuciones más impresionantes que jamás hayamos visto en una camioneta. Inclusive hay que decirlo, otros fabricantes de camionetas full size como Lincoln, como la misma Mercedes-Benz, van a tomar este ejemplo como un ejemplo histórico que les permitirá, si así lo requieren, pues desarrollar un vehículo de estas características únicamente echando mano de sus divisiones de alto desempeño. Parece ser que la época de Donald Trump le dejó a muchas marcas pues la puerta abierta para tratar de experimentar
para tratar de aprovechar este último espacio que queda en la historia de la industria automotriz para hacer este tipo de ejecuciones. Y en el caso específico de esta Escalade, pues era parte de llevar a esta división, una división que en su momento tuvo ejecuciones como el CTS-V, que fue tal vez el vehículo con el que empezó esta historia, pues la responsabilidad de hacer autos que por un lado tengan toda la sofisticación, que por otro lado tengan toda la tecnología, que además incluyan obviamente todo el lujo, todo el confort, todos los adelantos tecnológicos a los que estamos acostumbrados a la hora de ver un Cadillac, pero que en el caso específico de un V, de este V-Series, pues la marca trate de jugar a hacer autos que siempre le permitan al pedal derecho del acelerador pues expresarse con todo lo que durante la larga historia de los autos de carreras han estado acostumbrados a vivir los estadounidenses. Es una camioneta que además sorprende porque los detalles que pone en cada una de las ejecuciones, acabo de apretar este botón precisamente para que vean cómo se ilumina esto, que es toda la parte de comunicación con el entorno, porque uno de los detalles que tiene que garantizar un vehículo de estas características no solamente es ver, sino ser visto. Hay que decirlo, el 0 a 100 de este vehículo es capaz de poner este mastodonte de auto, el 0 a 100 en únicamente 4.4 segundos, pero para ello no únicamente se requiere de un gran motor, también de un sistema de frenos que en el caso específico de esta ejecución corre a cargo nada más y nada menos que de Brembo, porque pone 6 pistones y discos con un diámetro, estos discos realmente parecen LPs, son 41 centímetros que van a servir obviamente a los rines de 22 pulgadas para realmente hacer un trabajo extraordinario. A la hora de manejar este auto, créanmelo, las 2.8 toneladas que registra en la báscula, pues se pulverizan. La longitud de la camioneta, es decir, si yo camino de acá y camino 1, 2, 3, 4, 5, 5.7 son los metros de longitud de este vehículo que trata de cambiar la historia de Cadillac. Ahora hay que decirlo, ¿por qué estoy diciendo que trata de cambiar la historia de Cadillac? Porque por un lado, sí ya habían tenido algunos acercamientos para que este tipo de vehículos pudieran darle más tecnología, pudieran darles un mejor performance, pudieran incrementar la seguridad de los ocupantes de este tipo de vehículos, pero ¿dónde? En las carreteras. ¿Y dónde se desarrolla este tipo de tecnología? Evidentemente esto se hace en las pistas. Y todo lo que tiene que ver con los radares, con los sensores, con las asistencias electrónicas, pues sirven a que este tipo de vehículos, sin importar las condiciones de manejo, sin importar en qué caminos lo estés conduciendo, sin importar a dónde te estés moviendo, están encargados de ir monitoreando permanentemente las condiciones, no solo del entorno, sino del camino, para que tú como pasajero o como conductor disfrutes esta experiencia. Una de las cosas que me sorprendió gratamente es que cuando íbamos en carretera y la propia Cadillac determinó que la temperatura de los frenos era mucho más elevada de lo que tendría que estar ofertando para poder garantizar el desempeño de este vehículo, ¿qué hizo? De inmediato mandó una señal electrónica al tablero que nos advirtió que iba a topar la velocidad de la camioneta para que no sobrecalentáramos los frenos y entonces garantizar que la distancia de frenado fuera la ideal para pues obviamente reducir un accidente. Otra cosa que quiero decirles es que la pantalla, todo lo que tiene que ver con el sistema de infoentretenimiento, tiene múltiples funciones para que únicamente la camioneta pues sirva a la conducción. ¿A qué me refiero con esto? Si tú hay algo que no ves, seguramente la camioneta podrá percatarse de ello y esto reflejarlo en este sistema de realidad aumentada que nos ayuda a tener una mejor interacción con nuestro entorno. Es un vehículo que a la hora de manejarlo te sientes muy seguro, a la hora de conducirlo te sientes pues obviamente privilegiado, te sientes con mucho poder, pero también te sientes con la ayuda suficiente para que este poder no juegue en tu contra. Hay que decirlo, este tipo de vehículos, por el tamaño, por las dimensiones, por el peso, por las pretensiones de hacer, por ejemplo, con casi 2.8 toneladas, poco más de 2.8 toneladas, pues un 0 a 100 en 4.4 segundos, pues estás hablando de que hay que tener no solamente las manos, sino la conciencia de lo que estás manejando a bordo de este vehículo. Allá enfrente vemos una cámara extra, esa cámara le va a ayudar a esta camioneta de poder en todo momento ir jugando con la tecnología y con las prestaciones de un vehículo. Pero vámonos acá adentro para que vean de lo que estoy hablando cuando hablo de la pantalla. Ya está encendida la pantalla
y detrás del volante vamos a encontrar que tienes tres principales puntos de interés. El del lado izquierdo, que es una especie de computadora de viaje que te va a hablar pues de lo que va haciendo en el camino. Este que está aquí atrás, que además lo podemos configurar de distintas formas, y esto nos va a dar la información de un auto de carreras. Y el del lado derecho, la parte derecha de estas 36 pulgadas, pues nos va a decir qué es lo que está pasando con el sistema de infoentretenimiento. Aquí, por ejemplo, vamos a tener el sistema de audio, vamos a tener el sistema de navegación, vamos a tener la conexión con el teléfono, vamos a tener esta que da información del vehículo que nos va a ir calibrando en todo momento, por ejemplo, el control de tracción, las asistencias. Esto que nos está diciendo cómo es que está trabajando el motor. Lo que tenemos allá, y no es cebollazo, es una obra de arte de la ingeniería, y al mismo tiempo podemos ir manipulando todos los detalles que en un auto de altas prestaciones se esperaría tener pues en control, ¿no? Por ejemplo, la temperatura del fluido de la transmisión, la vida útil de un filtro de aire, la vida útil de las balatas, tanto delanteras como traseras. Vemos que estas están nuevecitas, 96 y 94%. Si nos vamos, por ejemplo, a la presión del aceite, es muy importante, sobre todo si estamos manejando largas distancias y con pues un desempeño deportivo. El remolque, recordemos que allá en Estados Unidos a los gringos les encanta jalar todo lo que puedan, inclusive a sus casas. La temperatura del refrigerante, que en este caso son 100 grados centígrados los que están, y después el temporizador, porque en los autos de carreras, de competencias, estamos acostumbrados en todo momento a ir midiendo absolutamente todo. El voltaje de la batería, vemos qué tanto estamos gastando. En este momento, por ejemplo, me dice que nos está dando 6.1 kilómetros por litro. Para un motor de estas características me parece un muy buen consumo de combustible, y que el ideal sería un 7.4, pero esto es una medición en tiempo real con base en lo que nosotros estamos haciendo. Inclusive, algo que al señor Ricardo Portilla le encantará saber es que el medidor de la eficiencia nos está diciendo qué tan bien aceleramos y también qué tan bien frenamos, así como la velocidad promedio, que en este caso, por ejemplo, es de 21.3 kilómetros por hora. Si nos vamos a las notificaciones, no hay alertas perdidas. Si en algún momento el vehículo mandó algo y nosotros no nos enteramos, aquí es donde las va a guardar. La vida útil del aceite y la presión de los neumáticos con rines de 22 pulgadas. Esto es importante tenerlo en todo momento presente. Eso es parte de la información que nos va a dar. Podemos obviamente entrar a otros menús y podemos ir configurando cuál es la información que a nosotros nos llama más la atención o nos es más útil en función del tipo de conducción. Si nos vamos a este detalle, que es el detalle del espejo retrovisor, pues este sería el convencional. Aquí podemos ver pues, que va atrás, pero cuando vas cargado, cuando llevas ocupantes o cuando te está estorbando algo de una visión reflejante, podemos optar por esto, que es una cámara que proyecta lo que está pasando detrás de nosotros en este espacio de forma 100% digital. Los detalles que integran esta camioneta, créanmelo, son tan vastos que habría que hacer toda una tesis acerca de cuál es lo que realmente me está siendo útil en este momento. Un detalle que es importante decir es que cada vez más la conectividad de este tipo de vehículos van a hacer la diferencia. Y en este caso tenemos un punto de acceso Wi-Fi, los usuarios que están en este momento interactuando y las dos principales plataformas con las que podemos traer información a este tipo de sistemas. Una que es Apple CarPlay y otra que es Android Auto. El clima, que es un detalle pues sí de confort, pero que para quien maneja un Cadillac y para quien se mueve en una Escalade es muy importante. Entonces todo esto se puede controlar ya sea desde aquí o desde la plataforma que tenemos acá atrás. De verdad, el privilegio de haber podido conducir esta Escalade V-Series me parece que es como tomar un pedacito de historia de la industria automotriz y disfrutarlo, porque es muy probable que, así como decían los abuelos, en el futuro esto ya no se vea. Hoy tuvimos el privilegio de manejarlo, pero créanmelo, creo yo que el lugar que se ha ganado esta camioneta es un lugar que se llevará inclusive a los museos de historia, porque lo que tenemos bajo el cofre es prácticamente toda la experiencia que podremos vivir en un Corvette, pero a bordo de una Cadillac Escalade. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen.